A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito con Marjorie, un programa en el que juntos recorreremos los barrios de Quito, principalmente lugares poco conocidos, para hablar con sus personajes que tienen historias de éxito, sueños y aspiraciones, con la conducción de Marjorie Chávez. Quito con Marjorie. Bienvenidos a nuestro primer programa de Quito con Marjorie, en donde buscaré transmitir iniciativas de los ciudadanos de Quito, experiencias, historias, narrar, en muchos casos dificultades de los ciudadanos, pero siempre con el fondo de una historia de éxito. Mi interés es hacer conocer a Quito historias de éxito de los quiteños, que han pensado en grande, que han pensado de manera estructurada y han generado valor en sus empresas, en sus actividades personales y por supuesto a través de eso a la sociedad. Y para este primer programa he decidido invitar a un personaje que quizá alguno de ustedes ya lo conoce, lo identifica. Es Aníbal Carrera. Actualmente él es un gran empresario quiteño, pero tiene una gran historia que contarnos. Entonces, Aníbal, muchas gracias por acompañarme en el primer programa. Y cuéntanos su historia. Nosotros sabemos que fuiste futbolista, viviste en España muchos años, luego pues decidiste emprender, volver al Ecuador y emprender. Cuéntanos. Gracias, Marjorie, por la oportunidad y te felicito por la iniciativa, porque siempre es bueno que los jóvenes conozcan de cómo muchas empresas grandes del país empezaron, lo cual sea motivante para el emprendimiento que tantísima falta hace al país. Así que con mucho gusto. Bueno, yo soy quiteño, nací hace ya 58 años. Me eduqué en escuela pública, concretamente en la Escuela Uruguay. Antes, mi familia es de Imbabura y viví mis primeros años de infancia en Tumbaviro, que es un pueblito cercano a Chachimbiro, que está cerca de Yaruquí, hoy famoso por el tema de Yachay. Y después a los quinto y sexto grado vine a Quito y estudié en una escuela pública, que es la UNICEF. Luego toda la secundaria la hice en el Colegio Mejía, el gran patrón Mejía. Emblemático colegio que hoy, dicho sea de paso, el presidente del país es un ex Mejía y algunos ministros también. Así que aprovecho para mandarles una enhorabuena y una felicitación. Y después también me eduqué en universidad pública, en este caso en la Politécnica Nacional, y eso en el campo digamos, de estudios y de carrera profesional. Paralelamente a eso, como muchos jóvenes, pues a mí en el caso concreto me gusta el fútbol hasta ahora, y a muchos es una pasión, y desde muy pequeño, desde la escuela, jugué al fútbol. Y llegué a jugar en varios equipos. Empecé en la Universidad Católica, después pasé a Liga en todas las menores. Subimos a equipo de primera división en Liga, pero teníamos 18, 19 años. En mi caso concreto tuve la suerte y la fortuna de ser seleccionado del Ecuador en la categoría sub-19 en esa época. Y participamos en unos Juegos del Cono Sur en donde tuvimos la suerte y el esfuerzo también de ganar la primera medalla de plata para el país en ese nivel de selección. Y después también coincidimos y jugamos un sudamericano que es muy recordado porque una de las estrellas más importantes a nivel mundial nacieron en ese torneo, que es Diego Maradona. Coincidimos en el sudamericano en Montevideo y jugamos un partido. Y sabemos tu anécdota, que intercambiaron camiseta, ¿verdad? Ah, sí, es una anécdota que se ha hecho famosa entre mis amigos, porque el hecho fue que Maradona, que a mí me sustituyeron faltando unos 15 minutos para terminar el partido,
y después de que se terminó el partido, lo usual, como sabes, es intercambiar camisetas. Y Maradona no había intercambiado y después me mandó a pedir mi camiseta y yo obviamente accedí a dársela a la mía. Así que intercambiamos con Diego, que de lo que se conoce es la primera camiseta a nivel de selección intercambiada con Diego Maradona. Y luego tuvo también una anécdota de que esa camiseta luego desapareció, luego volvió a aparecer al cabo de unos años, sí, al cabo de muchos años, y así se ha mantenido como una anécdota muy, digamos, de la cual yo guardo mucho cariño, mucho aprecio, porque es hace tantísimo tiempo y con una figura tan relevante a nivel mundial hasta hoy. Así que bueno, y después también tuve oportunidad de jugar ya en primera división, jugué en Ambato, en el Macará, equipo al cual le subimos a la primera categoría, y desde entonces no ha vuelto a bajar el club, así que muy interesante. Y finalmente terminé jugando en el Politécnico, que es el equipo de mi universidad, digamos. Y pasaste un tiempo por el Aucas, lo supo. Ah, sí, también, jugué en Aucas, esa también es una anécdota bien importante, porque Aucas es un equipo de muchísimo arraigo popular, en el cual mucha gente que juega en otros equipos son hinchas de Aucas, les gusta Aucas, y ese era el caso nuestro de varios jugadores, compañeros míos de liga, y yo terminé jugando en Aucas, no por mucho tiempo, pero de lo cual me alegro mucho, por supuesto. Aníbal, a los 22 años dejaste el fútbol y decidiste viajar, decidiste, bueno, continuar tus estudios y tratar de especializarte, ¿no? Y estuviste viviendo en España durante 13 años. Así es. Yo, bueno, estudiaba paralelamente, como muchos jóvenes, en la Politécnica. Yo me gradué, soy tecnólogo en computación e informática, y después de eso entré a trabajar en INESEL, en donde hice mi tesis, que estuve trabajando 3 años. Paralelamente me designaron y me nombraron profesor de la misma Politécnica Nacional, pero yo tenía la inquietud y, digamos, el desafío de especializarme fuera del país. Entonces, después de 3 años de trabajar en INESEL, gané un concurso y me fui a hacer una maestría en informática en la Universidad Politécnica de Madrid. También... ¿Esta maestría se alargó? Estuviste 13 años, ¿fue? Sí, se alargó bastante. Después hice un MBA también en otra universidad y volví al Ecuador. En esos años, estoy hablando del año 85. ¿Qué te incentivó, qué te motivó a volver? Después de 13 años de vivir en España, la realidad es que no es nada nuevo. Los ecuatorianos somos muy arraigados a nuestros familiares, y fue una decisión familiar, digamos, mi esposa es ecuatoriana, y decidimos volver porque nuestros hijos nacieron en España, pero estaban pequeños, así que mi hija vino de 2 años y mi hijo de 9 meses, o teníamos 2 opciones, o nos quedábamos definitivamente en España o volvíamos, y en este caso decidimos volver, y regresamos en el año 98, en donde ya creé el emprendimiento. Y además regresaste en el año 98, ¿no? Una época que no era, digamos, la mejor para el tema de los emprendimientos en Ecuador. Estábamos pues con crisis, habíamos pasado una guerra. Sin embargo, tú decidiste apostarle, pensar en grande. Lo hiciste además no, solo o con alguien más al inicio. Bueno, cuando regresamos, obviamente trajimos todo lo que habíamos invertido y trabajado durante tanto tiempo, mi esposa y yo, en España, y justo 2 días antes de que se produjera el congelamiento bancario aquí en Ecuador, claro, lo cual fue una decisión terrible, obviamente un momento difícil. Al final pudimos negociar con el banco para que nos hiciera un crédito back to back. Es decir, con la plata que nosotros teníamos, nos hizo un crédito y nos cobró intereses, lo cual es realmente lamentable. Pero, digamos, salimos adelante en esa época complicada para el país, que, digamos, en términos anecdóticos, digamos que vine en la peor época de Ecuador y salí en la mejor época de España. Porque fue donde fue el crecimiento espectacular en Europa. España entró de pleno derecho en la comunidad. Año 98, 2018, han pasado 20 años. 20 años, exactamente. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué le podemos contar a los ciudadanos de Quito, a las personas que nos están viendo, de cómo es empezar a trabajar en Ecuador? ¿Cuáles fueron primero tus incentivos, tus motivaciones, luego las dificultades que encontraste y que sin duda las sigues encontrando en el camino, solo que por supuesto con mucha más experiencia y más herramientas? Pero pues han pasado 20 años en que has de haber tenido pues éxitos y fracasos, puede que haya fluctuado tu empresa.
Cuéntanos, ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil durante estos 20 años? Lo más difícil desde una perspectiva de emprendimiento es, bueno, en mi caso yo ya venía de emprendimiento de España, fui socio en España, es decir, tenía ese tema, pero yo creo que lo más difícil en el país y a los jóvenes es la animadversión al riesgo. Es decir, todo el mundo piensa que montar una compañía es sencillo y que va los beneficios y las ganancias a verse casi de inmediato, y eso no es así. Entonces, lo difícil cuando yo vine al Ecuador después de 13 años era ver en qué sector de la industria yo me podía desarrollar en base a la experiencia que traía de España. Entonces, después de seleccionar, vimos que creo que el campo más importante en ese momento era todo lo que tenía que ver con centros de atención de llamada, con lo que hoy se conoce como call center. Hace 20 años nadie tenía ni idea del tema, pero afortunadamente esa es la experiencia que yo acumulé en Europa. En Europa ya se había desarrollado muchísimo aquello, entonces era un tema que tenía que venir al Ecuador más temprano que tarde, y entonces decidimos emprender en ese campo de la industria informática de servicios, y es lo que hoy se ha desarrollado muy grandemente. Y yo quizás desde un punto de vista de aportación al desarrollo del país, se creó una nueva industria que no había, y eso ha generado muchísimos puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo en el país, no solamente como Chronix, sino también como otras iniciativas y competencias que aparecen. Entonces, que digamos, concretando tu pregunta, es decir, ¿a qué me dedico? Esa es la decisión más difícil, porque no puedes dedicarte a 3, 4 cosas simultáneamente, cuando los recursos que tienes que invertir... Los recursos y el tiempo son escasos, limitados. Exactamente. Y lo hicimos con amigos, en este caso amigos del fútbol, un compañero mío que es José Cruz, que coincidimos, estudiamos juntos también, y con él emprendimos inicialmente esta compañía. Hoy, 20 años después, con toda la experiencia que tienes, ¿qué tratamiento le dan ustedes a los jóvenes que ingresan a su empresa? Entiendo yo que tienes miles de empleados. ¿Cómo logran ustedes incentivar, digamos, a los jóvenes empleados que trabajan con ustedes? Bueno, el campo en donde nosotros trabajamos está muy abierto a jóvenes prácticamente que son bachilleres o están en los primeros años de universidad, y eso les permite adquirir una experiencia en un contacto directo con servicio al cliente. Entonces, muchos de los jóvenes que han pasado por la compañía, que en estos 20 años serán cercanos a los 5,000 chicos que han pasado por la compañía, muchos de ellos hoy son profesionales exitosos en diferentes campos de actuación. Unos son médicos, otros son ingenieros, economistas, diferentes líneas de actuación, porque al ser jóvenes en diferentes carreras que pueden tener un contacto, muchos de ellos han visto que ponerse emprendimientos de servicio al cliente es una buena iniciativa, y de hecho de Chronix han salido a su vez competidores de propio Chronix, al menos 3 o 4 call centers más. Entonces muchos han visto también en esto como una inspiración para poder hacer emprendimientos de esta línea, y hay emprendimientos en diferentes otros campos, incluido desde la construcción, incluidos en temas de restauración, de restaurantes, en diferentes ámbitos, lo cual es magnífico. Y aquí yo destaco a las compañías que dan que apoyan este tipo de trabajos, porque son las primeras oportunidades que un joven tiene para adquirir experiencia. Así es. Cosa que es difícil. Todas las empresas siempre buscamos personas que tengan experiencia, pero claro, si no tienen la oportunidad es muy difícil. Y este es un campo bien útil para ellos. Gracias, Aníbal. Justamente mi intención con este programa, al contar historias de ciudadanos, quiero contrastar la experiencia con también las iniciativas o la experiencia que tienen nuevos emprendedores en la ciudad. Por eso es que hemos invitado también a Carlos Pérez, quien en breve nos estará comentando sobre su emprendimiento. Quito con Marjorie. Ahora queremos contrastar la experiencia con una persona que empieza a emprender en nuestra ciudad, en nuestro país. Estamos con Carlos Pérez, él es un emprendedor, es economista. Nos va a contar, nos va a relatar su vida, cómo le nació la motivación para decidir trabajar por su propia cuenta. Carlos, te escucho, cuéntame. Hola, buenas tardes.
De hecho, yo creo que es un incentivo de vida este asunto, porque uno siempre desde pequeño buscaba la forma de generar nuevas opciones en qué desenvolverse y demás, así que desde los 13 años tuve mi primer emprendimiento. ¿Y de qué se trataba? Algo muy pequeño, vendía aviones hechos de balsa en los parques, entonces salía con mi cajita y salía a los parques y regresaba a la casa con mi propio dinero. Mi madre me decía, tú siempre vas a buscar tener plata. Y yo le decía, claro, esa es la intención. Pero bueno, eso como base, ¿no? De ahí fuimos estudiando y desarrollamos ciertas habilidades que teníamos como ventajas competitivas para entender cómo es el asunto de los negocios y demás, y siempre me gustó bastante. Mi primera oportunidad laboral la tuve cuando estaba en quinto curso, por suerte me dieron una oportunidad para poder trabajar, y yo entendía que tenía que empezar desde abajo y ganar experiencia, que es lo importante, aprender, fallar, tener aciertos, para después poder tener mi propio negocio. Es así que trabajé en varias empresas, pero la empresa más grande, la que me dio bastante experiencia y me enseñó mucho, fue Chronix. De hecho, Aníbal Carrera fue mi jefe, sí. Yo soy completamente agradecido con él, con la empresa, porque crecí mucho, aprendí mucho. Y de ahí saliste y decidiste montar tu propia empresa. Un paso antes, de hecho, tuve una oferta laboral muy importante. Muy importante, a nivel económico era importante, pero no me daba cuenta lo que perdía, sino únicamente el dinero que ganaba. Y fue así el asunto. ¿Qué hizo que te des cuenta de esto? ¿Qué hizo que valores causa-beneficio el decidirte a emprender por tu cuenta o aceptar en este caso tu trabajo? ¿O crees que es pues algo innato el ser emprendedor? Quizá no es para todos y tú lo tuviste desde pequeño. ¿O crees que hay circunstancias que te hacen tomar la decisión? Yo creo que aquí existe un falso miedo al riesgo. Lo que comentó Aníbal. Sí, o sea, definitivamente las personas tienen que entender que tomar ciertos riesgos te saca de tu zona de confort y te permite crecer con los resultados que obtengas. Si tú tienes buenos resultados, pues lo has conseguido, pero nunca tengas miedo a dar un primer paso, porque ese primer paso te puede ayudar a encaminarte y buscar qué es lo que realmente tú quieres. Entonces, si algo les puedo decir yo a los jóvenes es que hay que tomar un primer paso, hay que arriesgarse. Y la mejor edad para arriesgarse es esa. Es cuando uno no tiene cargas familiares, no tiene mayores responsabilidades. Entonces es el momento de tomar una decisión y poder arriesgarse. Perfecto. Y hoy, ¿cuáles son las dificultades más grandes con las que te encuentras en tu actividad? A ver, nuestra empresa se encarga del tema de la construcción. Tuvimos un año muy complicado que fue el 2013 y hemos ido superando hasta el punto en el que ahora somos una empresa estable. El tema es que en nuestro mercado de la construcción hay bastante competencia, entonces hay que saber hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Y sí, hay trámites gubernamentales, trámites municipales en los que para el emprendedor siempre es un poco más complicado cumplir todos esos requisitos. Por ejemplo, nosotros al momento de intentar tener obras con el Estado, por ejemplo, veíamos ciertas restricciones, que no podíamos tener contratos en 2 años, que teníamos un patrimonio mínimo como de $18,000. Entonces, una empresa que está empezando sí tiene sus limitaciones. Entonces, sí veíamos restricciones al inicio, de esa forma. Aníbal, ¿cuáles son los problemas que tú identificas hoy? Bueno, en nuestro caso hemos tenido actividad con entidades del gobierno y creo, lamentablemente, visto la realidad que es objetiva en este momento, un freno que es tremendo es el tema de la corrupción. Es realmente un hecho absolutamente lamentable, pero que tiene efectos lapidarios en el emprendimiento y en las iniciativas de empresas constituidas que han acumulado experiencia, pero que de un momento a otro se ven afectadas por la corrupción, porque vienen empresas que aparecen de la noche a la mañana y comienzan a operar sin saber por qué. Entonces, eso hace que mate a las compañías que durante mucho tiempo han tenido esfuerzos y no les han permitido desarrollar, crecer e incluso exportar servicios o tecnología, porque se ven afectadas por una corrupción gigantesca y que desincentiva a su vez
que las empresas inviertan nuevamente, porque si te vas a chocar, tú haces una inversión y al cabo de unos meses o un año te chocas con un tema de corrupción, dices, hey, ¿cómo es esto? Si yo lo que he hecho durante muchos años es invertir, ¿y por qué me topo con estos paredes que son infranqueables en muchos casos? Es decir, el emprender en Ecuador es, para hacer la analogía con el fútbol, es como jugar en una cancha en mal estado, con la hinchada en contra, y acaso inclinada la cancha. Absolutamente, lo has graficado muy bien, y además en el caso del fútbol mejor, es decir, es jugar con cancha inclinada, con árbitro vendido, sin zapatos. Sin zapatos y tal, entonces es imposible luchar contra eso. No es imposible porque ustedes lo han hecho, sí, pero realmente, claro, limita las aspiraciones de nuevos actores. ¿Cuál es el gran problema que sucede con eso? Y es que las iniciativas como de Carlos, por ejemplo, imaginemos que en unos años llega a ser una empresa mediana, grande incluso, de construcción. El momento que va a contratar con el Estado se va a chocar con paredes. Y eso hace que su emprendimiento, que está realmente consistente, no le permita seguir creciendo y llegar a internacionalizarse. Lo mismo sucede en todos los campos de la industria. Veamos el campo de la publicidad, en el cual ustedes están trabajando. Fíjense lo que está sucediendo. Porque unas empresas que no eran nada antes con el gobierno han tenido un boom, y las otras empresas que siempre han estado se han visto paradas. Es decir, no existe una competencia leal, legítima, honesta y transparente. Que cada empresa sea valorada por sus esfuerzos, por sus méritos, por su dedicación, por sus políticas, por sus valores, no por otras cosas. Entonces, eso, si eso no está claro para todas las autoridades, termina matando los emprendimientos de jóvenes, porque dice, bueno, yo voy a emprender, tengo una idea estupenda, pero resulta que al cabo, cuando ya soy más o menos desarrollado, no puedo seguir creciendo. Eso es lo que nos diferencia exactamente de cómo es el emprendimiento en Estados Unidos, en Europa. Donde precisamente eso no sucede, y hace que los emprendimientos en Estados Unidos o en Francia, Alemania, sean fantásticos. Carlos, nosotros en el país tenemos una tasa de emprendimiento mucho mayor al de la región. El de la región es 17.6%, Ecuador está por sobre 35%. Sin embargo, el 5% de las empresas no llega a los 3 o a los 6 años. Más de 6 años solo logra el 2% de los emprendimientos del país. ¿Cuál es tu recomendación como emprendedor exitoso que pues tienes más de 5 años en el mercado para quienes quieran emprender? Esto no es una cuestión de velocidad, es un tema de resistencia. Y es importante cuando uno genera un emprendimiento que las bases de ese emprendimiento sean lo suficientemente firmes para aguantar épocas de bonanza y épocas de restricción económica. Es complicado para un emprendedor con poco capital no generar ganancia o utilidades en un periodo corto de tiempo. Entonces es importante tomar en cuenta esto y sobre todo entender que no siempre los resultados van a ser buenos. Un resultado negativo quizás te puede dejar mayor enseñanza que una utilidad económica, por ejemplo. Un resultado negativo te puede enseñar que hiciste las cosas mal y tú puedes tomar una decisión de qué camino para poder solucionar ese inconveniente. Entonces, lo que yo les digo a las empresas, a los emprendedores que recién van a empezar, es que tienen que tomarlo con calma, porque esto es de resistencia, no de velocidad. Aníbal, un último consejo, que ya estamos terminando. Un gusto. Mira, yo animaría a los jóvenes a que presenten sus iniciativas, sus ideas y lo desarrollen. Es decir, el país necesita esas iniciativas. En el caso nuestro hace mucho tiempo, pero hay montones, sobre todo en tema de tecnología, y que los jóvenes se arriesguen al tema. Un tema que sí que tengo que reclamar, por ejemplo, a las universidades, de la cual tú y yo y todos hemos venido de allí, es que no somos un país con una cultura de emprendimiento. Si las universidades no enseñan cómo emprender. Así es. Cuando tú terminas la universidad, recién dices, bueno, ¿y ahora cómo hago para crear una empresa? ¿Y ahora qué problemas tengo para contratar a la gente? Esas son cosas que no en todas las carreras tienen que ser lo mismo, pero sí tiene que tener unas bases mínimas en todas las carreras, porque no solamente queremos emprendimientos en informática, en construcción, sino en todos los abanicos. Pero
¿qué hace un joven cuando sale? Lo primero que piensa es decir, ¿dónde me voy a trabajar? No piensa, dice, bueno, yo tengo una idea, ¿y cómo hago para emprender? ¿Cómo le genero? Porque no tienes las bases mínimas para hacer eso. Entonces las universidades, para cambiar el switch y de ser un país emprendedor y cambiar la cifra que tú das, de que el 2% apenas del que pasa a los 5 años, es muy bajo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por muchos factores, pero entre otros por estos. Porque, por ejemplo, en mi caso, te encuentras con problemas a la hora de analizar contratos y no tienes bases para eso. Y lo cual yo eché de menos muchísimo eso cuando justamente comencé a emprender. Digo, bueno, ¿y por qué en la universidad no me dijeron algo de esto? Sí, es verdad. Muchas gracias, Aníbal. Carlos, justamente conscientes de que no existe esta toma de conciencia en la ciudadanía, o al menos no de manera generalizada, es que este espacio trata pues de aportar con ideas y de que todos los quiteños sepamos que hay gente que está trabajando y que sí se pueden hacer las cosas. Muchas gracias por acompañarnos, les agradezco a los invitados y a quienes nos han visto. Este fue nuestro primer programa. La próxima semana seguiremos conociendo historias de Quito, historias de éxito. Yo me refiero al éxito como una mejora en la calidad de vida. Y esto es lo que le vamos a seguir mostrando a ustedes. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Quito con Marjorie, un programa en el que juntos recorreremos los barrios de Quito, principalmente lugares poco conocidos, para hablar con sus personajes que tienen historias de éxito, sueños y aspiraciones, con la conducción de Marjorie Chávez. Quito con Marjorie.